señor B. Bueno, pues muy bienvenidos todos. Vamos a comenzar hoy les preparé ¿cómo se llama? Un PowerPoint, que nos va a ayudar un poquito, ¿verdad? Para seguir digamos, el ritmo de nuestra conferencia de hoy. Este, yo les insisto en que sí, yo la llamo conferencia por llamarla de algún modo, pero les insisto en que si quieren hacer alguna intervención a medio camino o a un cuarto del camino, a toda alguna participación, pregunta, comentario, es bienvenido, ¿no? Y si saben eso que estoy diciendo, pues me corrigen o lo completan, ¿verdad? Para mí eso no, eso me alegra, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es, bueno, es para ambientar la Semana Santa, ¿verdad? Lo titulé así, ¿es verdad que vamos a resucitar? Bueno, esta pregunta se responde en buena medida por sí sola, ¿verdad? Para los cristianos, para los musulmanes, para muchos judíos, pues sí, 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 sí hay resurrección. Las siguientes dos preguntas, ¿cómo y cuándo? eh, Son más complicadas y ahí es a donde nos vamos a centrar en nuestra conferencia de hoy. ¿Cómo va a ser la resurrección y cuándo va a ser? ¿Verdad? Bueno, esta conferencia la dividí en varias partes. Aunque no quería, tengo que hacer una introducción por camino de la antropología griega. Cuando empiece esa parte, me van a entender por qué. Es muy breve. No, esta no es una conferencia sobre filosofía ni sobre los griegos. Este, eh, es sobre la resurrección. Pero para entender la resurrección hay que meter un poco las narices en la antropología griega. Y vamos a ocupar unos 5 minutos en ello. Y después vamos a entrar propiamente a la antropología semita. Es decir, ¿cuál es el concepto de ser humano que hay entre los semitas? Es Una decir, serie de conferencias que me ha estado invitando Luz María a oír. sí, así es. Una entrada un poco más formal sobre la antropología semita, que es muy diferente de la griega, y de ahí es donde brotan las grandes confusiones sobre el cómo y el De cuándo la religión. resurrección. Está Este, haciendo que si vamos que si vamos a resucitar. De este, eso están hablando. hay ¿cómo se llama? Un micrófono encendido y escuchamos todos algo que disturba, que turba un poco la conferencia. Entonces, les encargo, por favor, que apaguen su micrófono mientras no participen. El tercer punto va a ser la resurrección en el Nuevo Testamento. Hace un mes hablamos sobre la resurrección antes de Cristo, así se llamó la conferencia, resurrección antes de Cristo, y entonces hablamos de la resurrección en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como muchos judíos creían en la resurrección ya desde antes de Cristo. Jesucristo no fue el primero que habló de la resurrección. Entonces hoy no vamos a hablar de la resurrección en el Antiguo Testamento, lo vamos a tocar un poco de paso. Pero el tema sí es la resurrección. ¿Qué se dice de la resurrección en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Y luego el siguiente punto ya va a ser cómo va a ser la resurrección, y el último punto va a ser cuándo va a ser la resurrección. Este, y al final voy a plantear, bueno, las conclusiones muy sucintamente, y como en las otras ocasiones voy a proponerles unas líneas de reflexión, ¿no? Que me hacen, que brotan a partir de esta realidad de la resurrección. Bueno, vamos primero con la antropología griega. Como les decía hace un momento, no es una conferencia sobre filosofía, menos sobre filosofía griega, pero
hay que entrar un poco en esta para entender la resurrección en el Nuevo Testamento. Voy a hablar de tres pensadores muy sucintamente: Pitágoras, Platón y Aristóteles. Pitágoras, en el siglo VI y siglo V antes de Cristo, planteó la transmigración de las almas. Esta idea de que las almas son inmortales, ¿verdad? No son compuestas, son simples, y como no son compuestas, no se descomponen, ¿verdad? Entonces, cuando una persona muere, el cuerpo, perdonen la expresión, pero se pudre, se desintegra, se acaba, se agusana y desaparece. En cambio, el alma se va a un lugar, a la luna, si ustedes quieren, ¿no? Y allá espera encarnarse en otro cuerpo, en un cuerpo. Y dependiendo de cómo se portó la persona en esta vida, pues va a encarnarse en un ser más perfecto, ¿verdad? Más noble. Esto lo planteó Pitágoras, como ven, muchos años antes de Cristo. Para Pitágoras, entonces, el cuerpo es muy diferente del alma, ¿no? El cuerpo es mortal, corruptible, descomponible, si me permiten la expresión, mientras el alma es simple y es inmortal. Entonces el alma puede transmigrar de un cuerpo a otro. Después de él, unos 80 años después de él, Platón planteó la idea de que el cuerpo es la cárcel del alma. Sigue la misma idea pitagórica. Sigue la misma idea pitagórica de que el cuerpo... ¿Hay algún micrófono que nos genera ruido, por favor? Sigue la misma idea. Platón sigue la misma idea de la persona que tiene el micrófono abierto, por favor. Alguien tiene el micrófono abierto y se oye la narración del fútbol. Les encargo. Ya desapareció. Bueno, gracias. Disculpen la interrupción. Platón entonces sigue la misma idea pitagórica de que el cuerpo el ser humano es un compuesto de dos partes diferentes y en cierta forma ajenas, ¿verdad? El cuerpo y el alma. El cuerpo para Platón es más malo, digamos así, que para Pitágoras. El cuerpo es aquello que tiende a lo carnal, a lo malo, mientras el alma es lo noble. Es aquello que puede entrar en contacto con el conocimiento y con la divinidad, ¿verdad? Discípulo de Platón fue Aristóteles, y Aristóteles planteó un asunto muy diferente. Ya con esto termino este rollísimo de la filosofía griega. Para Aristóteles el alma es la forma del cuerpo. Lo voy a explicar en 3 minutos. Todas las cosas se componen de forma y de materia, al grado de que son inseparables. Imagínense cualquier materia. Esa materia tiene una forma, ¿verdad? O sea, no puede existir una materia sin forma. Y para Aristóteles, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo es la materia y la forma es el alma. Es todo aquello que determina, que da forma, digamos, a la materia, ese es el alma. Entonces, por esta definición, por esta idea aristotélica, que es antiplatónica, no se puede entender la inmortalidad del alma, ¿no? Para Platón, el cuerpo muere y el alma se va al cielo y después reencarna.
¿no? En otro ser. Pero esto no es posible para Aristóteles porque la forma es inseparable del cuerpo, así como el cuerpo de la materia, así como la materia es inseparable de la forma. Eso solamente se puede separar en la mente. Ahorita que les expliqué, pues ustedes pueden decir, entiendo que, que una cosa es la materia y otra cosa es la forma, que da forma a la materia, pero la materia en sí sola pues no existe. No puede haber una forma sin materia. Bueno, por esta definición, ese micrófono, por favor. Bueno, Maestro, pero tú puedes silenciarlo, ¿no? sí es algo que no quiero hacer, pero lo voy a hacer, perdónenme, pero lo voy a hacer para... bueno, ya. Entonces, ahí termino con Aristóteles, ¿verdad? Pero fíjense que todavía en la actualidad existe la discusión sobre si Aristóteles planteó la inmortalidad del alma. Algunos dicen que sí, pero ¿cómo puede ser el alma inmortal si el alma es la forma? ¿Y cómo puede existir la forma sin la materia? Entonces muchos dicen que no, que Aristóteles planteó que el alma no es inmortal. Cuando se muere el ser humano, se muere y se acabó. Se muere la forma, desaparece la forma como desaparece la materia. Pero algunos dicen, no, es que el alma llega a un grado de perfección tal que subsiste al cuerpo. Y entonces el alma es inmortal. Entonces, en cuanto a Aristóteles hay discusión. No lo voy a... Ay, no lo voy a... Ay, mamá, ahora ya no me quiere... Aquí está. Ahora vamos a la antropología semita, la antropología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Me voy a detener en tres términos, ¿verdad? Tres términos que les van a sonar muy familiares. La palabra basar en hebreo quiere decir cuerpo, carne, ¿verdad? El ser humano o el ser animal, ¿verdad? Los animales también tienen basar. Fíjense en este Salmo 63:2. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo suspira por ti en tierra seca, árida, sin agua. Aquí está la palabra cuerpo. Suspira, fíjense, mi cuerpo suspira por ti. O sea, para el semita, el cuerpo no es malo. No, el cuerpo, fíjense, el cuerpo suspira por Dios. El cuerpo es aquello que se ve, es lo débil del ser humano, pero no es malo. Eh, el siguiente término es nefesh en hebreo, que se puede traducir como persona, vida o alma. Muchas veces, especialmente en la Biblia griega de los 70, lo tradujeron como psique, como alma, pero es una pésima traducción. Por lo menos si siempre que aparece la palabra nefesh en hebreo se traduce como alma. No es apropiado. Fíjense en Levítico 17:10. Si cualquier persona de la casa de Israel o de los extranjeros que viven entre ellos come cualquier sangre, volveré mi rostro contra la persona que haya comido la sangre y será eliminada de entre su pueblo. O sea, Dios no quiere que se coma la sangre, ¿no? La sangre es la vida y no se come, o sea, no se come la sangre de los animales. Por eso los judíos desangran cuidadosamente los animales antes de comerse. Por este mandato de Levítico 17:10. Pero noten aquí cómo volveré mi rostro contra la persona. En hebreo dice contra la nefesh, contra la vida, contra la alma, aquella que haya comido la sangre. Pero aquí la traducción más correcta es la persona. Entonces fíjense cómo la palabra nefesh no corresponde a la palabra psique y no siempre hay que traducirlo como alma. En este caso, es la persona, la nefesh es la persona, ¿verdad? Entonces, basar es
es lo material, es el cuerpo, pero que puede tender a Dios, o sea, que puede ser bueno. Y el nefesh es la persona, es el basar vivo, ¿no? El basar viviente. Eh, y este otro término, el corazón. Nosotros utilizamos la palabra corazón para significar el afecto, ¿verdad? Amamos con el corazón, pensamos con la mente y odiamos con el hígado o algo así. Para la Biblia no. Para la Biblia se piensa con el corazón. Del corazón brotan las decisiones, porque es la parte racional del ser humano. Fíjense este texto. Ahora, oráculo del Señor, vuélvanse hacia mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón, no su ropa. Vuélvanse al Señor su Dios, pues tendrá compasión y amor, pues Él es lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, noten cómo el corazón es aquello con lo que se decide, con lo que se decide seguir a Dios en este caso. El Coelet, el Eclesiastés, tiene muchas veces la expresión dije en mi corazón. Esta expresión dije en mi corazón quiere decir pensé, así tal cual, pensé. Dije en mi corazón o reflexioné. Entonces el corazón es aquello con lo que se piensa. Pero en resumidas cuentas, eh, para el semita, para el israelita, antes de Cristo, el ser humano no es un compuesto de cuerpo y alma que se pueda descomponer. Ahí está el contraste entre la filosofía griega o la antropología griega y la antropología semita. El ser humano no es descomponible. Por eso los judíos no captaron, no entendieron la idea de la inmortalidad del alma. Es que esa idea de que el alma es inmortal y el cuerpo es mortal, esa idea es griega. Y tampoco entendían la resurrección. Hace un mes dijimos en esa conferencia que los judíos llegaron muy tarde a la idea de la resurrección. En el siglo II antes de Cristo es cuando ellos se plantean la idea de la resurrección, que no es lo mismo que inmortalidad del alma. En la inmortalidad del alma, el cuerpo se muere, se pudre, desaparece y el alma se va al cielo y luego podría reencarnar. Pero la resurrección significa que el que está muerto, esa persona que está muerto, se vuelve a levantar. Si ustedes ven la palabra latina resurrección, quiere decir volver a pararse. Ese es el sentido de la palabra resurrección. Pero si el muerto, está enterrado y vemos sus huesos, pues entonces no hay resurrección. Por eso los judíos no entendían la idea, no llegaron a la idea de la resurrección. Ya hace un mes planteamos cómo llegaron a la idea de la resurrección en el 150 a.C. No lo voy a repetir ahora, pero sí voy a la idea de que para la Biblia, para el israelita y para el cristiano, el cuerpo no es divisible, es unitario. Entonces no va a resucitar el alma, no. Va a resucitar el ser humano. ¿Ven? El ser humano, en cuanto tal, resucita. Ahora vamos a hablar de los textos que hablan de resurrección en el Nuevo Testamento. La resurrección se aceptaba en diversos grupos judíos en tiempos de Jesús, como los fariseos. Los fariseos sí aceptaban la idea de la resurrección. Esto lo vemos claramente en los evangelios, ¿verdad? Pero algunos grupos no aceptaban la idea de la resurrección, como los saduceos, aquellos que le plantearon a Jesús, oye, una mujer se casó, murió su esposo sin darle hijos, se casó con ella el hermano del difunto. También él murió sin darle hijos. La tomó el tercer hermano. También él murió, y así 7 hermanos. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Es una pregunta muy bien planteada, ¿eh? Muy bien planteada. ¿De quién va a ser esposa ella? Si fue esposa de los 7. Esto lo querían, lo decían los saduceos para que Jesús dijera, caramba, pues sí está muy loca la idea de la resurrección, ¿verdad? Porque ellos, los saduceos, no creían. Y en la actualidad, un grupo de judíos no cree en la resurrección, ¿verdad?
Y tal vez en Qumran, ¿eh? En Qumran no tenemos ningún texto que hable de la resurrección. Cierto es que no tenemos textos que la nieguen, ¿verdad? Todavía tenemos la duda de si en Qumran los judíos que vivían en Qumran aceptaban, ellos eran de origen saduceo, pero eso no quiere decir necesariamente que no aceptaran la resurrección, porque los macabeos eran de origen sacerdotal, ¿verdad? Como los saduceos, y ellos sí aceptaban la resurrección. Bueno, era una discusión en tiempos de Jesús. Como ven, la idea de la resurrección en tiempos de Jesús estaba en cierta manera fresca, ¿verdad? Fresca. Hacía apenas 150 años que algunos grupos de judíos la habían aceptado. Déjenme, eh, ah, eh, bueno, Cristo aceptó la resurrección. Sí, Alberto, te escuchamos. Una pregunta. Yo he leído, la verdad, no me lo sé de memoria, pero que incinerar un cuerpo era prohibido, por lo mismo de que si se cree, si se piensa, se cree en la resurrección. Entonces, el incinerar el cuerpo era eso de pues separar el cuerpo del alma, y si el cuerpo ya Sí, está quemado, pues el alma a dónde va a llegar, ¿no? No exactamente. sé si puedo ver un poco más de eso. Fíjate que no puedo decir mucho más porque no sé exactamente si esa era la motivación para no permitir en el cristianismo la incineración de los cuerpos. En el judaísmo así es, ¿verdad? No se incineran los cuerpos porque los huesos es lo que va a resucitar, ¿ves? Entonces ahí donde, por ejemplo, ahora en Israel desde hace muchos años, cuando hay una construcción y encuentran huesos humanos, se detiene la construcción. ¿Por qué? Porque los huesos no se pueden destruir. Los huesos humanos son los que van a resucitar. Yo me imagino que la misma idea estaba en el cristianismo y por eso se tardó tanto tiempo el cristianismo en aceptar la incineración, ¿verdad? Por si lo que va a resucitar es eso, algo del ser que se murió, pues eso es intocable, ¿no? Sí, por ahí va el asunto. Bueno, ahora volvemos al Nuevo Testamento. Cristo aceptó la resurrección. Ya insisto en que Jesús no inventó la idea de la resurrección. Bueno, Cristo fue el primero en resucitar. Ah, sí, pero no inventó él la idea de la resurrección, ¿verdad? Y los cristianos aceptaron la resurrección fundamentados en la resurrección de Jesús. Si Jesús resucitó, nos puede resucitar a nosotros, ¿no? Claro, ya la fe en la resurrección existía antes, pero en Cristo, digamos, se, se fortalece. Cristo resucitó y Cristo nos resucitará. Esa es la fe fundamental de los cristianos, ¿verdad? Pasemos ahora a discutir el cuándo va a ser la resurrección. ¿Cuándo va a ser? Eh, la resurrección, la respuesta es muy sencilla, va a ser al final de los tiempos. No hay ningún texto en, en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo que hable de una resurrección individual anterior a la del fin de los tiempos. Todos los muertos van a resucitar juntos al fin de los tiempos. Esta es la enseñanza bíblica. Este, o sea que esta idea de que ya resucitó y ya está con Dios Padre, no. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Yo qué voy a saber de eso. O más bien, ¿quién va a saber de eso? Pero la enseñanza bíblica es que la resurrección va a ser de todos al final de los tiempos, ¿verdad? Otra bronca es cuándo va a ser ese final de los tiempos. Ahorita podíamos entrar en esa discusión, ¿verdad? Pero no hay una resurrección anterior, ¿verdad? Yo cuando era más chavo decía, pues qué bueno que vivo ahorita en el año 2000 después de Cristo. Ojalá después de mí venga pronto el fin del mundo, para no tener que esperar a que se acabe a que venga el fin del mundo para resucitar, porque ha de ser muy aburrido. Bueno, esas reflexiones, yo creo que todo mundo las tuvimos, ¿no? Si la resurrección es al final de los tiempos, ¿qué va a pasar
entre la muerte de esta persona y el fin de los tiempos. En este texto dice, en el de Mateo dice así, Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga con todos sus ángeles en su gloria, se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones se reunirán ante él y él las separará como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Esto es el fin del tiempo, ¿verdad? Es Mateo 25. Jesús dice varias parábolas del fin de los tiempos cuando fue a Jerusalén poco antes de morir. También las vírgenes, las 10 vírgenes, eh, que hablan del fin de los tiempos. Y es cuando va a ser, aquí está muy claro, ¿verdad? Jesús se sienta en su trono de gloria, todas las naciones se reunirán ante él y él va a separar. Y no está diciendo que nada más a los que estén vivos en ese momento, no, sobre todo a los que ya murieron, bueno, a todos, pero también a los que ya murieron, porque uno les van a decir, Señor, yo cuando eh, yo, yo te, yo cuando te vi enfermo y te curé, o te visité, cuando te vi hambriento te di de comer. Bueno, quiere decir que Jesús está hablando de todos los que murieron y que van a ser juzgados en ese momento, ¿no? Al fin de los tiempos. Sin embargo, sobre el cuándo tenemos que profundizar, ¿verdad? Todos los textos hablan de una resurrección al final de los tiempos, pero nadie sabe cuándo será el final de los tiempos. Nadie lo sabe. A Jesús un día dijo a sus discípulos, acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Ni el Hijo. O sea, nadie sabe cuándo. Jesús no sabía cuándo iba a ser el fin de los tiempos. ¿Eh? Ahí lo dice, ahí está Mateo 24:36. No sabía él cuándo iba a ser el fin de los tiempos, porque nadie lo sabe, solo el Padre. Por eso dice Jesús en sus parábolas, bueno, estén listos, porque nadie sabe el día ni la hora, ni yo. Si yo lo supiera, pues les diría, ¿verdad? Pero nadie lo sabe, ¿no? Me está jugando feo. Bueno, sin embargo, eh, Jesús y Pablo y los primeros cristianos creían que el fin de los tiempos estaba próximo. Sí, sí. Esto es muy serio e importante. Jesús pensaba que el fin de los tiempos era próximo, que ya estaba cerca. También Pablo y también los primeros cristianos en el Nuevo Testamento creen que el fin de los tiempos ya está cercano. De ahí se desprenden muchas consideraciones, pero quiero centrarme en la idea de la resurrección. Eh, ya se aproxima la resurrección de todos los muertos. Ya está cerca. O sea, viene el juicio final, está muy cercano, no sabemos exactamente el día y la hora, pero ya está muy cercano, y eh, ahí va a ser el juicio. Fíjense este texto de Jesús hacia sus discípulos en Mateo 24. Así también ustedes, cuando vean todo esto, sepan que está cerca, a las puertas. Les aseguro que no se irá esta generación sino hasta que todo esto suceda. Bueno, el fin de los tiempos para Jesús iba a ser en esta generación. Él se iba a morir, bueno, sabía que lo iban a matar, estaba muy claro. Lo anticipó 3 veces a sus discípulos, pero esta generación, ustedes que están vivos, que me están escuchando, no se van a morir todos antes de que esto suceda. Sí, Jesús pensaba que el fin estaba próximo. Fíjense esta afirmación de Pablo en la primera carta a los Corintios. Les estoy hablando de un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, Pablo está diciendo
no todos vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque van a resucitar los que hayan muerto. Pero nosotros, los que estemos vivos cuando venga Jesús por segunda vez para el juicio final, los que estemos vivos no vamos a morir, ¿verdad? Y por tanto no vamos a resucitar, pero seremos transformados. Sí, sí, porque este cuerpo no se puede ir al cielo para Pablo, ¿verdad? Este cuerpo no. Tiene que sufrir una transformación. En cambio, los que murieron, a la hora de resucitar, no van a resucitar con este cuerpo exactamente. ¿Mm? ¿Eh? Bueno, pero aquí está la concepción que tenía Pablo de que el reino, es decir, el juicio final vendría pronto, antes de que él muriera, ¿verdad? Él tenía la esperanza de que no iba a morir antes de que viniera el juicio final. Digamos, en el cuándo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento se creía en un tiempo intermedio entre la muerte del individuo y la resurrección general. Sí, ya dijimos que en el Antiguo Testamento hay dos textos que hablan de la resurrección. Daniel 12 y en el segundo libro de los Macabeos 7, capítulo 7. Pero hay un texto en el capítulo 10, en el capítulo 12 del primer libro de los Macabeos, que es curiosísimo, curiosísimo. Dice que, así, hizo una colecta de 2000 dracmas entre sus hombres y la envió a Jerosólima, a Jerusalén, para ofrecer un sacrificio por el pecado, para que Dios perdonara el pecado. Obró hermosa y noblemente pensando en la resurrección, porque un ejército de judíos había perdido una batalla y había muchos muertos en el campo. Y cuando fueron a revisarlos, encontraron que tenían ídolos en sus ropas. Y entonces dijeron los judíos, por esta razón perdieron, y por esta razón los mataron, por idólatras, ¿verdad? Entonces ofrecieron un sacrificio para que Dios les perdonara el pecado de idolatría que habían cometido. Pero ¿cómo les iba a perdonar si ya estaban muertos? Ahí está. Por eso dice, obró hermosa y noblemente pensando en la resurrección. Pues si no hubiera esperanza en la resurrección de los caídos, sería inútil pedir por los muertos. O sea que esta idea, digamos así, del purgatorio, es de antes de Cristo. Sí, sí, es de antes de Cristo. Y está en el segundo libro de los Macabeos 12. ¿Verdad? Es un libro que está en el canon de la Iglesia Católica, no está en el canon de la Iglesia Protestante, pero de todas maneras es un libro que se escribió 150 años antes de Cristo. Entonces, bueno, un día llegaron los testigos de Jehová a mi casa y me dijeron, queremos platicar sobre, le dije, sí, vamos a platicar sobre la Biblia. Sí, ya ve que los católicos cómo inventan tonterías, como eso del purgatorio. Entonces yo puse mi cara de tonto y les dije, oye, pero en el segundo libro de los Macabeos se habla del purgatorio. Dice, no, pero ese no es un libro de la Biblia. Y yo dije, me hice más tonto y dije, sí, no es de la Biblia. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te dijo? Hay una autoridad que te dice cuáles son los libros de la Biblia y a esa autoridad le crees, ¿no? Entonces no es nada más la Biblia, es la autoridad que te dice cuáles son los libros bíblicos. Bueno, eso yo lo hice por socarrón, pero sí hay la idea, bueno, está clarísimo, ¿no? La idea de que la resurrección, pero antes de la resurrección, ¿ven? Se puede hacer sacrificios por los muertos para que Dios les perdone sus pecados. ¿Dónde están esos muertos? ¿Ven? Sigamos reflexionando esto. Está claro que antes de la resurrección general hay algo. Sí. O sea, si yo muero hoy, antes de que sea la resurrección general, entre el yo muero hoy y la resurrección del final de los tiempos, ¿qué pasa? ¿Qué hay?
algo hay, ¿verdad? Pero fíjense que los textos no están de acuerdo en esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay entre la muerte y el final de los tiempos o la resurrección general? Algunos libros hablan, como este de Macabeos, pero muy vagamente, hablan pues, de una especie de purgatorio. El libro de Enoch habla de 4 cuevas en las que se van los muertos, ¿verdad? En una cueva son como las salas VIP de los aeropuertos, donde hay de todo y los que están ahí están, pues, si no felices, están muy contentos porque no les falta nada. Y hay cuevas en las que son verdaderas pocilgas llenas de ratas, y ahí están los que se portaron mal y seguramente van a ser condenados en el juicio. Eh, ¿Qué es lo que hay entre la muerte individual y la resurrección general? Es algo que no queda claro, pero vamos a ver algunos textos. ¿Se acuerdan de estas palabras de Jesús al buen ladrón? El ladrón que era tan buen ladrón que se robó el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces ya decimos, ya ves, ¿no? Entonces nos morimos y nos vamos directo al cielo. No, 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 no. Es que aquí la palabra paraíso no significa cielo. El paradeisos en griego Huerto. es un huerto muy bonito, ¿verdad? Y puede ser esa cueva VIP donde estén los que seguramente se van a ir al cielo. Pero esto no se puede interpretar como el que se muere inmediatamente resucita a la vida. No, no, no. Sería una contradicción con la idea mucho más ampliamente expresada de que la resurrección es general y es para todos y es en un momento para todos. No, más bien parece aquí que Jesús está diciendo, hay algo que existe antes de la resurrección general. Pablo dice, yo prefiero morir y estar con Cristo que seguir con vida, pero a ustedes les conviene que yo siga con vida porque así les enseño. Bueno, eso dice Pablo, ¿verdad? Pero tiene esta expresión, prefiero morir y así estar con Cristo. O sea que el que muere está con Cristo. Pues sí, eso dice Pablo. Antes de la resurrección de los muertos, antes de la resurrección general. ¿En qué forma está con Cristo? Pues eso sí ya no lo dice Pablo, ¿verdad? Pero hay una manera de no pasarla tan mal, digamos así, entre la muerte y la resurrección de los últimos tiempos. Y luego está este otro texto de 2 Corintios. Dice, estamos llenos de entusiasmo y preferimos estar lejos del cuerpo y cerca del Señor, lejos del cuerpo y cerca del Señor. Por eso nos empeñamos estando en casa o fuera de ella en serle agradables. Es necesario que todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Por esa expresión, preferimos estar lejos del cuerpo y cerca del Señor, o sea, muertos, ¿no? Es la misma idea que la anterior, prefiero morir y estar con Cristo. Preferimos estar lejos del cuerpo, o sea, muertos, y cerca del Señor. Es algo que existe después de la muerte, pero antes de la resurrección. Ahora vamos a abordar el cómo es la resurrección. Bueno, yo sé que el cuándo quedó en cierta forma claro, porque está claro que es el final de los tiempos, pero hay algo entre el fin de los tiempos y la muerte personal. El cómo de la resurrección es un asunto bastante más complicado. Dice Lucas 20, los que son tenidos como dignos del mundo venidero y de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, pues ya no pueden morir. Los hijos de la resurrección son como ángeles e hijos de Dios. Bueno, esta es la pregunta que le hicieron los saduceos a Jesús, de aquella mujer que se casó con 7 hombres. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Es la pregunta que le hicieron. Y Jesús, entre otras cosas, les da esta respuesta, ¿verdad? Los que son tenidos como dignos del mundo venidero y de la resurrección de entre los muertos, aquí está hablando de la resurrección final, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que allá en el cielo no va a haber
matrimonios. Pero da la razón. En Lucas, esto nada más está en Lucas. Bueno, ese acontecimiento y esa discusión está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero esta palabra que voy a leer ahorita nada más está en Lucas, esta explicación. Pues ya no pueden morir. Fíjense, dice, ni se casan ni se dan en casamiento, pues ya no pueden morir. O sea, ¿ya para qué quieren tener hijos? Si ya son inmortales. ¿Mm? Y a eso se refiere la similitud con los ángeles, a que van a ser inmortales, a que ya no pueden morir. ¿Mm? El ser humano no es un ángel. Los ángeles son espíritus puros, espíritus sin cuerpo. El ser humano es un ser corporal. Entonces, no puede haber un ser humano sin cuerpo. No es posible. Eso es en la mentalidad semita y la mentalidad del Nuevo Testamento. No puede haber un ser humano sin cuerpo, porque el ser humano es un ser corporal. Por eso la resurrección implica el cuerpo. Pero aquí dice Jesús, serán como ángeles, sí, en cuanto que ya no van a morir. Oye, ¿cómo puede ser que un cuerpo ya no muera? Ah, bueno, ese es otro asunto, pero será un cuerpo que no muera. ¿Ah? Como el mito, si ustedes quieren, la historia de Adán y Eva en el paraíso, que tenían acceso al árbol de la vida. Y dice Dios, cuando los expulsa, no sea que entren y se coman del árbol de la vida y además de que sean conocedores de lo bueno y de lo malo, ahora sean también inmortales. Entonces los expulsa del paraíso. El hombre no es inmortal, el ser humano no es inmortal. Pero cuando llegue a la resurrección de los muertos, sí va a ser inmortal. Y en eso se va a asemejar a los ángeles. No va a ser un ángel, porque un ángel no es un ser corporal, es un ser puramente espiritual. Decir que el ser humano, la esencia del ser humano es el alma, bueno, pues a lo mejor sí, pero entonces ya no es ser humano. El alma no es un ser humano. Entonces no puede ser lo esencial del ser humano, el alma, no. Lo esencial del ser humano es el ser humano, que tiene alma, que es alma y cuerpo, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurre con este texto. La comparación con los ángeles se da en cuanto a que los que resucitan ya no mueren, ¿verdad? No en cuanto a que los que resucitan ya no tendrán cuerpo. Fíjense este texto de Corintios 15:44. Ese capítulo 15 de Corintios es el más fuerte para hablar de la resurrección de los cristianos, ¿eh? Todo el capítulo está centrado en ello. Pero fíjense estas palabras de Pablo, que yo ahora que me vaya al cielo, le voy a decir, a ver, Pablo, te sientas aquí y me explicas qué quisiste decir con esto. Dice, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también uno espiritual. Aquí está discutiendo Pablo de que los que en la resurrección vamos a resucitar con un cuerpo, pero no este cuerpo que tenemos. Dice, pone varios ejemplos, dice, una semilla de un grano que tú siembras, se tiene que abrir, se tiene que morir en cierta forma en la tierra, pero lo que sale, lo que resucita, no es el mismo cuerpo. Si tú siembras un frijol, no sale un frijol, no nace un frijol. Si tú siembras un maíz, no nace un maíz, nace una planta. Y lo mismo dice, pues así pasa en la resurrección de los muertos. Sembramos este cuerpo y resucita un cuerpo espiritual. Lo que a mí me rompe todos los esquemas de mi lógica es las palabras cuerpo espiritual. Es que si existe un cuerpo espiritual, pues ya no entendí nada de este mundo. Cuerpo espiritual. Sí, Alberto. Perdón por interrumpir. No, está bien. En la escuela nos dijeron en alguna clase, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cuerpo y forma, ¿no? Si tiene cuerpo es que tiene forma. Ajá. Los gases no tienen cuerpo, ni los vemos, ¿no? No vemos el aire, no vemos el helio, no vemos el nitrógeno, pero tienen el cuerpo de lo que
del envase que los contiene. La analogía de siembro un frijol, no va a salir un frijol, me sale una plantita y luego de la plantita pues sale una vaina, creo que se llama, y ahí ya vienen los otros frijolitos, ¿no? Ajá, exactamente. El cuerpo, el alma cuando se muere, quiero yo hacer esa analogía, ¿no? Va a Sí, resucitar en otro cuerpo. exactamente, es lo El que dice Pablo. alma es un algo, es algo, es un vapor, es algo. El alma no se ve. Van a dar, no sé, hasta ahí se acaba mi filosofía, ¿no? Sí, bueno, gracias. Está muy interesante. Hay que seguir reflexionando sobre ello, ¿verdad? Aquí en griego dice un cuerpo natural. Fíjese que en griego dice un cuerpo psíquico, psíquico, de alma, de psique. Y es la palabra que utiliza para hablar de cuerpo de este mundo, ¿verdad? Con esta vida de este mundo, cuerpo psíquico. Y necesita un cuerpo espiritual. En griego las palabras es soma, cuerpo, pneumáticos, cuerpo espiritual, cuerpo espiritual. Bueno, yo creo, esto es mi muy personal punto de vista, que cuando yo esté allá con Pablo y le diga, a ver, Pablo, explícame qué quisiste decir con él, esto de cuerpo espiritual, él me va a decir, mira, Javier, discúlpame, pues yo no sabía nada en ese momento, pero algo tenía que decir. Yo creo que así va a ser, porque cuerpo espiritual es que a mí no me dice absoluta y completamente nada. Cuerpo espiritual. Lo que sí me dice es la comparación, ¿verdad? Siembras una semilla, no nace una semilla. Van a ser algo diferente de la semilla, pero capaz de producir semillas. Entonces ya entiendo yo que el cuerpo en la resurrección va a ser un cuerpo diferente del que tengo, pero diferente pero semejante, ¿no? Eh, bueno, yo quiero partir, con esto llegar a unas conclusiones, ¿verdad? A un resumencito y después unas reflexiones. Los cristianos tienen fe en la resurrección. Este es un punto de la fe cristiana esencial, ¿no? Jesús resucitó y Jesús nos va a resucitar o resucitaremos con Cristo. Eh, es de la fe cristiana, ¿no? La resurrección implica al cuerpo, va a resucitar el cuerpo. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Es algo que no sabemos, pero va a ser un cuerpo. O sea que en la resurrección vamos a tener cuerpo. Exactamente igual que este, pues, ¿no? Pero algo tiene que tener parecido, ¿no? Porque si no, no seríamos la persona que somos en la actualidad resucitada. El otro punto es que la resurrección va a suceder al final de los tiempos, ¿verdad? Es una resurrección para todos y al final de los tiempos, cuando venga el juicio definitivo. Y antes de la resurrección general, de esa resurrección, hay algo. O sea, entre la muerte de esta persona o mi muerte y la resurrección general, hay algo que no podemos, que no se puede saber qué es, ¿verdad? Pero no es la felicidad de la resurrección, ¿no? Es algo que está antes de, antes de. Y quién sabe exactamente en qué consista. Ahora paso a algunas reflexiones. A lo mejor esta conferencia les parece que queda en el aire. Claro, queda en el aire porque no sabemos lo que hay después. O sea, no lo sabemos. Entonces queda en el aire, necesariamente. Si yo les dijera, no, es que es así, 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 estaría mintiendo. Y además ustedes que me conocen me dirían, no, Javier, tú no eres un charlatán. Yo me he concentrado en lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia, que es el fundamento y el origen de la fe cristiana, ¿verdad? De ahí parte la fe cristiana. Claro, hay algo más que la fe cristiana y ahorita vamos a hablar de esto. En la creencia popular, o sea, en la popular cristiana, se mezcla la concepción antropológica griega. Sí, sí.
Cuando yo he escuchado sacerdotes, predicadores decir en la misa de difuntos, es que ya está con Dios, ya su alma está con Dios. Tómala. Eso del alma y el cuerpo, pues no es semita, no son separables en la antropología semita, eso es griego, ¿no? Que ya su cuerpo se acabó, sí, pero su alma está con... Pues eso es griego, eso no está en la Biblia, ¿ven? Entonces, en la realidad, en el cristianismo, y yo no digo que esté mal, pero digo que en el cristianismo se mezcló la antropología griega, que divide al ser humano en cuerpo y alma, y entonces eso facilitó mucho las cosas. Ah, claro, el cuerpo muere, el alma sigue inmortal, y después al final de los tiempos viene la resurrección. Sí, pues eso puede ser, está muy bien. Eso está muy bien, pero noten que ya se metió la antropología griega. Ahora bien, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está claro que entre la muerte personal y la resurrección general hay algo, hay algo. Eh, Debemos al pensamiento griego, a esta mezcla, porque el cristianismo surgió en el judaísmo. Pero el judaísmo, Israel, siempre fue un pueblo muy pequeño, siempre fue un pueblo muy pequeño. Le dio en la chapa, ¿quiénes fueron los primeros? Los egipcios los dieron en la chapa, y luego los asirios, y Luego los luego, persas, luego los caldeos, luego los persas, luego los griegos, luego los los romanos. romanos, Todo, porque es un pueblo muy pequeño, como Israel en la actualidad, y está en el eje del Medio Oriente con el Occidente, ¿verdad? Entre África y Asia, entre Asia y Europa. Y siempre fue un pueblo de paso y nunca las potencias de la época, nunca lo dejaron crecer. Era un pueblito. Este, cuando nació Jesús ya tenía 300 años que había llegado Alejandro Magno y que se había en buena medida permeado la cultura griega, la antropología griega en Israel y luego la romana, ¿no? Entonces el cristianismo no creció en el seno judío, o sea, ahí nació, pero inmediatamente, además los judíos rechazaron la fe y entonces el cristianismo creció en el ambiente griego, en la filosofía griega. O sea, los grandes pensadores del cristianismo pues son los padres de la iglesia, los primeros, los apologetas, bueno, después de los padres, digamos, los apostólicos, los apologetas, pensaron la fe cristiana en términos griegos, ¿ven? En términos de la filosofía griega. Y entonces se mezcló desde entonces esta concepción del ser humano unitario, que muere y que él mismo resucita con la idea de la inmortalidad del alma y todo eso, ¿verdad? Y entonces en el cristianismo con mucha frecuencia se piensa que el cuerpo ya no resucitará, el cuerpo ya se acabó. ¿Qué es lo que resucita el alma? Oye, pero el alma ni resucita porque el alma es inmortal. Y entonces ahí ya tenemos ciertas confusiones en el cristianismo, pero es debido a la mezcla a la aceptación de la antropología griega, que por otro lado yo no digo que esté mal, ¿no? Simplemente constato que es diferente de la concepción judía. sí, Se piensa que el alma sin el cuerpo es la identidad de la persona. O sea, el ser humano más puro, la esencia del ser humano es el alma. Entonces, seremos más nosotros mismos, seremos más humanos en la medida que el cuerpo desaparezca. Pues eso no tiene que ver nada con la antropología semita del Antiguo Testamento, ni con la antropología del Nuevo Testamento. No es verdad que la identidad del ser humano sea el alma. No, la identidad del ser humano es el ser humano corporal, vivo, ¿no? O sea, no solamente alma y cuerpo. Es la identidad de la persona. Pero es muy cómodo agarrarse de la filosofía griega y decir cosas que el cristianismo no dice.
Ay, mamá. Bueno, se piensa que el alma se va directamente con Dios una vez que la persona muere. Eso también procede mucho de la filosofía griega, ¿verdad? El alma se va con Dios, ya es feliz, ya está con Dios en cuanto se muere, ya no tiene que esperar la resurrección. Es más, ni va a haber resurrección. Pues no, eso es griego, pero no es bíblico, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Eh, la resurrección, esto me parece a mí muy importante. Fíjense que la resurrección no es concebible, no se puede entender la resurrección sin la inmortalidad del alma. Por otro lado, yo dije que esta aportación de la antropología griega no es tan negativa y en cierta forma es lógica, porque miren, yo muero, ¿verdad? Y estoy muerto. Y pasado mañana va a ser la resurrección de los muertos. Pero entonces mis huesos resucitan y, y yo resucito, sí, pero, pero lo que resucita soy yo, ¿verdad? O sea, si, si lo que resucita soy yo, es que algo no murió de mí. Y entonces ahí está la inmortalidad del alma. Y algo no murió, y en la resurrección, eso que no murió se junta otra vez con el cuerpo, y es la resurrección. Porque si yo muero completamente, cuando sea la resurrección, ¿qué va a resucitar? La resurrección no sería que esta persona vuelve a levantarse, sería una nueva creación. ¿Eh? Sí, sí, si no soy yo el que resucita, si no es algo de mí mismo y que yo, entonces es una nueva creación. Entonces, ¿para qué estamos jugando, oh mi querido Dios, a que yo vivo y me porto bien y luego resucito? Pues mejor generas ya a los resucitados y ya, ¿no? Es decir, si yo no soy yo el que resucita, es una nueva creación. Pero si el que resucita soy yo, quiere decir que algo de mí siguió existiendo. O sea, que mi alma era inmortal. Entonces, yo insisto en que la resurrección en sí misma no es concebible si no se acepta en cierta forma la inmortalidad del alma. Son antropologías diferentes, ¿verdad? La semita y la griega. Pero yo creo que la resurrección semita no es concebible, lógica, si no hay algo inmortal en el ser humano. Por otro lado, creo que tenemos que seguir pensando en qué significa que en la eternidad seguiremos teniendo cuerpo. ¿Eh? El cuerpo es parte esencial del ser humano. Seguiremos teniendo cuerpo, a lo mejor no igual que pero seguiremos teniendo cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿Verdad? ¿Qué cuerpo? Eh, este, sí, yo cuando resucite, ¿qué edad voy a tener? Eh, Voy a tener 15 años cuando estaba joven y bello, o 25 cuando subí en la Concagua, o, o 40 cuando me casé, o cuando tuve mi primer hijo. Eh, ¿Qué edad voy a tener? Y me voy a mantener siempre en esa edad, o yo me voy a encontrar con que voy a tener 100 años, y luego 1000 años, y luego 50.000 años. Y, y si el cuerpo necesita de lo material para conocer, seguirá habiendo cosas diferentes del ser humano en la resurrección, o habrá otros cuerpos, ¿verdad? Esto es algo que hay que, y luego nuestro cariño, nuestro afecto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a querer? Porque los seres humanos queremos con el cuerpo, no solamente con el alma, queremos con el... ¿Y cómo vamos a querer? Y son cosas que a veces, pues, a lo mejor ni vale la pena pensar porque pues no sabemos, no tenemos respuestas eh, seguidas, o sea, concretas. ¿Habrá cuerpos no humanos? ¿Es concebible un ser humano sin cuerpo? Mm, yo creo que no.
No es concebible. El ser humano no puede ser humano realmente sin cuerpo. Bueno, pero ¿qué cuerpo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Otra vez, Alberto, ¿quieres preguntar algo? Con mucho gusto, ¿eh? O comentar. Perdón por interrumpir tanto, pero es que no puede ser este mismo cuerpo, y lo dijo Cristo ahí en la respuesta que le dio a los estos macabeos, ¿no? De que esta mujer se casó con 7 hermanos. Le dice, no, pues no va a ser de ninguno de ellos. O sea, no puede resucitar mi cuerpo porque este cuerpo necesita comida y agua. Necesito coca y sabritas y allá no hay. Entonces es diferente, Sí, es totalmente otra cosa. sí, sí, pero no sabemos cómo, ¿verdad? A lo mejor no hay cocas y sabritas, pero sí hay mantecadas y sangrías. Es decir, habrá un cuerpo, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Habrá un cuerpo y a lo mejor no hay matrimonio, pero sí hay amor. ¿O es concebible un ser humano que no ame? ¿Y cómo va a ser ese amor? Yo no estoy planteando algo que yo sepa, ¿no? Digo, estoy aquí en las reflexiones finales, solamente digo que es algo que nos falta pensar respecto de la resurrección. Y tal vez no lo pensamos porque pues, estamos con Sansón a las patadas, es algo que no podemos saber. Bueno, Pregunta sería, ¿seremos seres humanos? Porque aquí, cuerpo y alma, ser humano. Si allá nada más está el alma, no es ser humano, no es es ser otra cosa. humano, será algo diferente, ¿no? Ese es el punto. Bueno, eh, a ver, ¿qué les pareció? ¿Qué comentan? Yo repito que no até cabos, pero ¿quién va a atar cabos en esto? O sea, ¿quién sabe cómo será nuestro cuerpo después? ¿No? ¿Y quién sabe? Este, entonces, no sé, no. ¿Quién sabe qué experimenta el muerto entre su muerte y la resurrección de todos los demás? Es algo que no sabemos, ¿no? Y yo haría mal en decir, hay esto, o yo creo esto y esto, que yo tengo mis ideas, pero no se trata de mis ideas, se trata de qué dice la Biblia. Y a partir de la Biblia podemos preguntarnos, podemos preguntarle a la teología, a la iglesia, podemos preguntarnos muchas cosas, pero lo fundamental, dice, si el punto de partida tiene que ser qué dice la Biblia, desde mi punto de Sí, vista. Javier, Sí, a mí una cosa interesante que siempre he pensado en esto, sobre todo en la teología de Pablo, en su teología ya pues muy elaborada, no muy lejano todavía del acontecimiento de Jesús. Claro que Jesús mismo dice varias pistas muy interesantes, pero una de las cosas que me queda claro y que siempre he pensado es estar con Cristo, vivir con Cristo, y creo que es una cosa. ¿Cómo? Pues eso sí, ¿verdad? Queda en la pregunta, ¿verdad? Y que me parece bien interesante esto, como que tiene un sentido bíblico, también estar con Cristo, vivir con Cristo, morir con Cristo y resucitar con Cristo. Pero no sé, queda todavía en el aire esa pregunta. Gracias, Javier. al contrario, padre. Sí, Pablo era un enamorado de Cristo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, dice. Eh, Padre Jesús, Doctor. Isabel, Sí, hola. qué gusto verte. Bueno, igualmente saludos a todos y a usted igual mucho gusto en saludarlo, en verlo. Pues nada, me parece, no sé si un comentario de cuando Cristo resucita, dice, me parece que en Hechos, que estuvo con los apóstoles y comió con ellos, ¿no? O sea, resucita con un cuerpo que
come que atraviesa paredes. y que, ajá, y que está en todos lados, ¿no? En varios lados al mismo Sí. tiempo. Sí, no, el asunto es que no se puede tomar como paradigma de la resurrección final la resurrección de Jesús. Claro. Eh, yo creo que ahí sí hay que, o sea, separarlo, ¿no? Que nosotros vamos a resucitar como resucitó Jesús, sí, en cuanto que resucitaremos, pero con el cuerpo con que Jesús resucitó y se apareció a los apóstoles, bueno, a lo mejor sí, pero no me queda claro que sea el paradigma del modo como vamos a resucitar al final de los tiempos. Yo haría esa distinción, ¿no? Ok. Y la otra, doctor, lo que comenta, ¿no? ¿Qué hay entre la muerte y la resurrección, ¿no? Y entonces el cuerpo va a ser hasta que sea la resurrección. Y en ese inter no habrá. No habrá cuerpo. Por eso Es no la es la pregunta. felicidad, no es la felicidad, ¿no? Porque el ser humano es ser humano hasta que tenga cuerpo, otra vez. Y en el inter no lo va a tener, porque no hay resurrección, la resurrección es al final. ¿Cómo va a ser eso? Pues es algo que hasta cierto punto, Isabel, es inútil que nos preguntemos, porque pues, no, ¿quién lo va a saber? ¿Qué siente? ¿Cómo se aburre una persona que está esperando la resurrección de los muertos? Eso decimos nosotros, porque tenemos que pensar desde esta realidad, pero es algo que no sabemos, ¿no? Entonces, por eso tampoco en los textos, pueden leer los textos bíblicos, los apócrifos de la época, no se sabe, no sabemos. En cierta forma, es más fácil la filosofía griega. Ah, no, pues ya se murió, el cuerpo se pudre, se acabó y el alma se va al cielo y es feliz con Dios. Y nos evitamos todo este teje y maneje, pero entramos en otra problemática. Entonces, la esencia del ser humano es el alma nada más. Es algo que no es enseñanza bíblica, pero ni de lejos. Pero por otro lado, pues, es una respuesta mucho más cómoda. Y en cierta forma yo creo que por eso el cristianismo asumió esta parte de la filosofía griega, por comodidad. Cosas que no sabemos y que no nos podemos imaginar, pues cogemos estos elementos griegos que en cierta forma nos dan una respuesta. Pues están muy serios. Ah, Joana, gracias. Buenas noches, doctor. Es que me quedo, bueno, como siempre, me deja la mente así como toda alborotada con, Ah, qué con bueno. sus conferencias. Me felicito. Sí, la verdad, y en todas sus clases siempre fue así, pero es que me quedo pensando ahorita porque, claro, yo sé que la resurrección, luego del juicio final, hasta el final de los tiempos, pero me quedo pensando qué sentido tiene que Dios haya hecho esperar a cualquier ser humano que se muera y para no encontrarse con él en el momento que se muera. Entonces, yo me había hecho la idea, la verdad, yo solita me había hecho la idea, porque no fue lo que aprendí cuando estudié con usted en la universidad, que resucitábamos al momento de morir, que así igual Cristo lo había hecho, poniéndole más ciencia que fe a este pensamiento. Porque qué sentido tenía una espera indeterminada de no morir y encontrarnos con Dios en el momento, ¿no? Y resucitar en el momento. Pero hoy en la noche me doy cuenta con su conferencia que entonces estoy metiéndole la antropología griega y no la semita. Porque si la semita es inseparable del cuerpo del alma,
Entonces la resurrección, no sé, no sé, o sea, lo que yo pensaba de que resucitar en el momento, al momento, o sea, una vez que morimos y ya llegamos con Dios, no sé si entonces eso sería meterle antropología griega, porque estoy pensando nada más en el alma. Perdón que balbucee tanto, pero mi mente está, o sea, me quedé toda como pensando Sí, en yo cosas creo, como usted dice, que no voy a saber, no voy a entender hasta que no lleguen, pero bueno, cosas mías que me encanta toda esta parte histórica y de ciencia de sí, esto. sí, bueno, pues qué bueno, qué padre que provoqué, que provoqué tu reflexión, ¿no? Y fíjate que para Pablo y para el mismo Jesús, para los primeros cristianos, no era tan difícil porque ya venía el fin de los tiempos. Esto es importante, ellos creían que ya el fin estaba cerca. Yo no sé qué hubiera dicho Pablo de todo esto, o el mismo Jesús, si hubieran sabido que el fin de los tiempos iba a tardar más de 2000 años. Y tal vez nos hubieran alivianado estos cuestionamientos que nosotros tenemos, nos hubieran revelado alguna otra cosa. Eh, bueno, el cristianismo se basa, tiene su fundamento en la Biblia, ¿verdad? Eh, eh, entonces, si la Biblia dice que la resurrección es de todos y al final de los tiempos, bueno, es un dato que tenemos ahí. Ahora, ¿qué sienten los que mueren en esa espera? Pues es algo que no sabemos. Sí, Ismael. Sí, mira, yo me estoy yendo ya muy atrás. En realidad sobre la celebración que Jesús también tenía, era la Pascua, ¿no? Celebraba la Pascua de los judíos. ¿Qué quiere decir la Pascua? Pues realmente celebrar al pueblo de Israel sobre la esclavitud, el paso de la esclavitud a la libertad. Pero cuando muere Jesús, nosotros ya celebramos también nuestra Pascua, que es la, el paso de la muerte a la vida, a la otra vida, que es lo que su concepto lo menciona, ¿no? ¿Qué es lo que quería decir Jesús sobre vengan a mí todos los que están cansados, llevando sus cargas pesadas, que yo los aliviaré? Realmente nosotros que estamos esperando la segunda venida y la resurrección de cada uno de nosotros, ya sea en vida o en muerte, seguiremos teniendo dolor como lo tenemos en vida, porque algo no me queda ahí, no tan claro, pero sí que esa nueva vida, el dolor va a desaparecer. Vamos a tener un nuevo cuerpo, sí, pero no vamos a conocer a nadie que conocimos aquí en la tierra. Vamos a hacer unas imágenes, no imágenes, sino un cuerpo parecido no a los santos, sino a los ángeles, en adoración al Dios del universo. Pero es muy complicado también transformar esa imagen, que si voy a sentir dolor o no voy a sentir dolor, o voy a tener el mismo cuerpo que lo tuve en vida, o voy a tener un cuerpo diferente como ángel, como lo tiene el Dios en su conjunto, ¿verdad? Eso es muy complicado, realmente. Muy complicado. Lo único que dice la Biblia es que sí vamos a tener una resurrección y que en la segunda venida, pues como dice en la Biblia, el Salvador, nuestro Salvador va a venir separando a los corderos de los cabríos. Y ahí va a ser el tronar de los dientes, ¿no? Llanto y rechinar de dientes. Es-
Sí, hay mucho. Yo creo que hay mucho que reflexionar humanamente sobre la resurrección, la posibilidad de la resurrección. Y yo creo también que reflexionar en la posibilidad de la resurrección y en el cómo de la resurrección es reflexionar sobre esta vida, sobre nuestra identidad como seres humanos. Fíjate que qué curioso, yo creo que el ser humano no puede ser humano si no hay dolor. O sea, es que si tú me planteas ahorita, ¿puede un ser humano sin dolor? Yo respondo que no, ahorita. Es que el dolor es parte esencial del ser humano. Ahora, en el cielo no va a haber dolor. ¡Ay! Ya no me gustó, fíjate. Ahora, ¿qué tipo de dolor? ¿Qué tipo de sufrimiento y todo eso? Pero esas son reflexiones muy bellas que hay que plantearse. Y que desde luego que no vamos a encontrar planteadas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo. Por eso yo digo, en la reflexión sí valdría la pena plantearnos esas cosas, aún sin la intención de darles una respuesta dogmática, clara y definitiva. Bueno, no les quiero robar más tiempo. Muchas gracias por estar presentes. Les agradezco mucho sus comentarios personales por el chat o por el correo. Y nos vemos en 15 días, ¿les parece? Que les vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, Javier. A ustedes. Muchas gracias por Gracias. todo. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Saludos a todos. Un gusto Gracias, buenas saludarlos. noches. Doctor, gracias. Nos vemos, Hilde.